Tiene la palabra el doctor Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Buenas tardes, señores diputados. Si bien la declaración de la Academia Nacional de Medicina me exime de mayores consideraciones acerca del inicio de la vida humana, debido a todas las especulaciones que se sostienen sobre este asunto, resulta imprescindible reiterar y machacar sobre lo que definen los miembros de esta entidad rectora en forma contundente y sin eufemismos, que en el mismo instante en que se produce la unión de los gametos masculino y femenino, se inicia una nueva vida humana, única e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Si no fuera vida humana desde el principio, nunca lo sería jamás, pues no hay ningún salto cualitativo, desde el embrión, pasando por el nacimiento, la adolescencia, la vejez, hasta llegar a la muerte. Así afirma el eminente genetista profesor Lejeune. Dice así: aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha comenzado a existir no es ya cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental. Los ideólogos del aborto son conscientes de que esta afirmación es incuestionable. No obstante, anteponen la ideología a la verdad. Desde esta misma tribuna, un filósofo de Flaxo se animó a decir: saquemos a la verdad de la cuestión pública. Y continuando con ese razonamiento, afirmó que el aborto es una cuestión política. Y dice: hagamos política, no metafísica. Esto lo repitió varias veces. Se habla de interrumpir el embarazo, eufemismo que se utiliza para disimular la cruel acción de matar a un inocente, que es inmoral, ilegítimo, ilegal, inconstitucional, un crimen. Se insiste en que se trata de un tema de política sanitaria, de competencia del Ministerio de Salud, como si se tratara de combatir el sarampión o eliminar un tumor en el vientre de la mujer y así eliminan al chico. El aborto en la Argentina desde siempre se consideró un delito calificado. No obstante, las excusas absolutorias introducidas en el Código Penal en la reforma del 21, que al ser tales no descalifican el delito. Me refiero al aborto eugenésico, que exime de la pena cuando el embarazo proviene de una violación de una mujer idiota o demente, así decía el Código. Sobre su impronta eugenésica, cabe recordar que en la exposición de motivos, el miembro informante en los fundamentos sostuvo: ¿qué puede esperarse del hijo de una idiota o demente? Esta horrible discriminación no chocaba demasiado con las doctrinas en boga en ese entonces. La otra excusa es el llamado aborto terapéutico, cuando existiese grave riesgo para la salud de la madre y no se pudiera evitar el aborto por otros medios. Con el correr de los años, esta última devino abstracta, pues con los adelantos de la ciencia prácticamente no se produce en los hechos semejante emergencia. Hoy, en el proyecto presentado al Congreso, se reedita el aborto eugenésico, en cuanto contempla el aborto en caso de advertirse malformaciones en el feto. Parece que hasta aquí no llegan los derechos humanos ni el INADI. Según algunas estadísticas, en Dinamarca, Islandia y Francia han disminuido los índices de nacimiento con el síndrome de Down, no por el desarrollo alcanzado en la salud pública, sino porque no los han dejado nacer, los han matado antes. Ambas excepciones quedaron sin efecto a partir de la reforma constitucional del 94, cuando se incorporaron con rango constitucional los tratados internacionales que reconocen con absoluta claridad que la vida humana se inicia en la concepción y que el derecho a la vida es inviolable. No obstante, aunque derogadas, la ideología abortista
fue disfrazando lo que eran meras excusas absolutorias en la figura de abortos no punibles. Y avanzando más, se dejó de lado la condición de mujer idiota o demente y se admitió la simple denuncia de violación sin acreditación alguna. Conclusión, aborto libre. Luego de varios abortos publicitados, inclusive uno de más de 5 meses de gestación, y que a pesar de que era viable el nacimiento, se ordenó su ejecución, aduciendo que el pronunciamiento de la Cámara así lo disponía. En este caso, contra el fallo de la Cámara se interpuso el recurso extraordinario, al que no le otorgaron efectos suspensivos. Luego del asesinato del chiquito, por lo que la causa se había tornado abstracta, no obstante, la Corte produjo el fallo FAL, que constituyó uno de los más gigantescos prevaricatos de la historia, no solo por cuanto se pronunció sobre una causa abstracta, sino también porque se atribuyó funciones propias del Poder Legislativo, ya que modificó el Código Penal, y se atribuyó facultades del Poder Ejecutivo al ordenar a todas las provincias a acatarlo y de este modo instruir a todos los hospitales a suscribir sendos protocolos para la práctica de abortos, sin más condición que la simple denuncia de una violación, sin necesidad de prueba alguna. Un minuto. Por ello, se puede afirmar que el aborto libre se introdujo en la Argentina por la vía judicial y administrativa, y esta es la situación existente. Ahora bien, la ideología abortista no se detuvo. El gobierno actualmente le impulsa la modificación del Código Penal, en el que se sustituye el artículo 86 en su actual redacción para incorporar el aborto libre de acuerdo a lo dispuesto en el fallo FAL. Debemos estar alertas en esta circunstancia. Antes de ser discutido el anteproyecto citado, el gobierno lanzó el proyecto de legislación del aborto para que sea debatido en el Congreso de la Nación, como si se pudieran someter a debate principios inmutables anteriores a la existencia del Estado y de cualquier parlamento del mundo, como es el derecho a la vida. No es discutible el derecho a la vida. La negación del orden natural ha hecho que la sociedad se entienda como mero fruto del contrato y la ley como simple expresión de la voluntad del legislador. La negación del hombre como criatura ha hecho perder el carácter sagrado de la vida. En consecuencia, se da piedra libre al aborto, la eutanasia y la manipulación genética. Estos desvíos obedecen a la expulsión de Dios de la sociedad moderna. Fue penoso ver en la manifestación del 8 de marzo pasado a chicas adolescentes gritar que nos dejen abortar, cuando lo lógico sería que en esa edad vayan forjando la ilusión de un futuro casamiento, tener hijos, formar una familia, todo lo que debiera ser tutelado por el Estado, siendo esa la vocación natural de toda mujer. Pero la ideología de las organizaciones aborteras militantes las tienen cooptadas y hay que verlas con las caras pintadas, vociferando frente a la catedral: saquen los rosarios de nuestros ovarios, insultando con gritos soeces a la Iglesia Católica, que en definitiva es el blanco de los ataques de estos grupos violentos. Su tiempo, por favor. En fin, un triste espectáculo. Señores legisladores, no se puede permitir el aborto sin atentar gravemente contra el Estado no puede permitir el aborto sin atentar gravemente contra su propia razón de ser. La Argentina de siempre, la Argentina profunda, debe resistir este monstruoso desafío a la voluntad de Dios creador. Gracias. Gracias, Alberto.